Comencemos hablando de Venezuela. Primero que todo, ¿qué implicaciones legales a la luz del Estatuto de Roma tiene la carta que usted, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, le envió a la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Nicolás Maduro? Bueno, esto es un aporte de la Organización de Estados Americanos en función del proceso que hemos tenido de recolección de evidencia y de la opinión de un panel de expertos jurídicos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los efectos jurídicos es que estamos sumando pruebas a un proceso que ya tiene una investigación preliminar abierta en función de denuncias anteriores que se habían presentado sobre la situación en Venezuela. Para que avancemos más rápidamente hacia instancias procesales más avanzadas, necesitaríamos que este documento que hemos presentado ante la Corte Penal Internacional sea o acompañado, o sea también presentado por algún país en el marco del artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es un proceso en el cual estamos también involucrados, presentando el documento ante los países y procurando que los países, en función de la sensibilidad humana que tiene este tema y un compromiso que debemos tener todos para la erradicación de crímenes de lesa humanidad en el continente, asumamos posturas que definitivamente hagan un esfuerzo en lo legal, en lo jurídico, para que tenga efectos concretos al respecto. ¿Hay algún país específico o países específicos, miembros de la Organización de Estados Americanos, que hayan manifestado la intención de llevar directamente este caso de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? Nosotros hemos tenido contactos con 4 países que tendrían un interés. El único que hemos visto que lo ha señalado públicamente fue el canciller Ampuero de Chile sobre la intención de su país de apoyar el proceso ante la Corte Penal Internacional en función de los crímenes de lesa humanidad que pudieran haber sido cometidos en Venezuela. ¿Y podría revelar cuál es el nombre de los otros 3 países que tienen esta intención o cuándo planean hacerlo? Yo siempre dejo, serán los países los que ellos mismos, en función de sus tiempos políticos y de las circunstancias, que hagan esos anuncios. Con estos argumentos que presentó las conclusiones de la investigación que hicieron los 3 investigadores especiales contratados por la OEA para realizar este análisis, ¿usted considera que hay suficientes argumentos para que, si no algún país, pero de oficio, la Corte Penal Internacional abra una causa contra Nicolás Maduro? Mire, para nosotros ha sido muy claro en las conclusiones que ha tenido este proceso que hemos llevado adelante en la Organización de Estados Americanos y por lo tanto, como fue señalado por uno de los panelistas, el doctor Ventura, ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca había visto una situación de la comisión de estos crímenes como la que fue presentada y las evidencias que fueron recogidas por este panel de expertos y por el trabajo de la Secretaría General. Yo quiero reconocer también en primer lugar el trabajo de la gente de mi secretaría en la recopilación de la información, Cris Hernández Roy, Mónica Leroy, que han hecho un trabajo encomiable en la construcción de este importante documento. El trabajo de los panelistas en cuanto a la lectura jurídica apropiada que tenían que tener esto. Lo que estamos hablando acá son de crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de asesinatos con motivos discriminantes y de persecución política. Estamos hablando de prisión política, a veces en algunos casos de adolescentes. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de violación, de abusos sexuales. Estamos hablando de cosas que definitivamente nos tienen que tocar fibras íntimas de la dimensión humana. Y eso es lo que nosotros esperamos de cada uno de los gobiernos. Esperamos ese compromiso con estas definitivamente atrocidades que se han cometido en Venezuela. Y por eso no es que esperamos acompañamiento, no es que esperamos que se sumen países. Esperamos que la sensibilidad de los países lleve a un proceso natural de presentar estos casos ante la Corte Penal Internacional. Claro que sí, esas son suficientes razones para llevarlo, pero ¿por qué el secretario general de la Organización de Estados Americanos? Le hago esta pregunta porque este paso implicaría que usted como secretario general acepta que la
a este punto la OEA está maniatada para actuar efectivamente sobre Venezuela y para proteger al pueblo venezolano. No, es cómo hacer justicia en Venezuela. Este no es un proceso político ante la Corte Penal Internacional, es un proceso judicial para hacer justicia en el país, un país que no tiene justicia por la cooptación completa del Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo, por el amedrentamiento y las amenazas sobre los jueces, por la destitución de jueces cuando no cumplen esos cometidos, porque además no es posible hacerlo dentro del sistema interamericano, porque Venezuela se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las secuencias de justicia nos llevan directamente a la Corte Penal Internacional, donde la responsabilidad individual de estas autoridades, de este régimen, definitivamente tienen que hacerse responsables. Este tema específico será tratado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con los cancilleres del hemisferio que comienza este domingo aquí en Washington. Mire, el tema de la Corte Penal Internacional es competencia de la Corte Penal Internacional y ellos serán los que, para ello hemos presentado las denuncias ahí, hemos presentado prueba y evidencia. Lo que va a ser tratado durante la Asamblea General van a ser los aspectos vinculados a la ruptura del orden democrático en Venezuela, de la última farsa electoral que tuvo Venezuela, de cómo las gestiones diplomáticas no han dado resultado, como lo señala el artículo 21 de la Carta Democrática, y por lo tanto que es necesario avanzar en una presión más fuerte sobre el régimen y eventualmente su propia suspensión, llegado el caso. Esa presión más fuerte precisamente va encaminada a analizar en esta próxima asamblea la suspensión o la expulsión de Venezuela. Es la suspensión lo que prevé la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 21. Pero para ello, y en función de lo que dice la propia Carta Democrática, hay que convocar una Asamblea General Extraordinaria que sea la que vote la suspensión. En la Asamblea General Ordinaria, este periodo de sesiones ordinario, se tendrán que analizar esas variables que hemos señalado para hacer la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria eventualmente. Con base en esas características, entonces, ¿qué se podría esperar de esta reunión de cancilleres, que esta asamblea es ordinaria, pero en el camino de llegar hasta ese punto de analizar la suspensión de Venezuela? Que la Asamblea General Ordinaria reconozca por lo menos la ruptura del orden democrático en Venezuela, como ya lo ha reconocido el Consejo Permanente en la resolución del 3 de abril del año pasado, que hablaba de la ruptura del orden constitucional de Venezuela y llamaba al pronto restablecimiento de la democracia, que en este periodo ordinario de sesiones constatemos la ruptura del orden democrático en Venezuela y que las gestiones diplomáticas no han dado los resultados que se esperaban. Pero a la hora de contar votos, ¿existen ya los votos para que pase un tipo de propuesta de estas en el plenario de la OEA? No podemos esconder los principios atrás de la existencia o no de los votos. Los principios van, lamentablemente, o por suerte, por delante de eso. Y esa ha sido la lógica de trabajo de esta organización. O sea que vamos a poner los principios por delante de la cuantificación de electoral. Pero no de todos los países, secretario general, porque por años hemos visto lo que está bien pasando en Venezuela. Pero también hemos visto que tenemos dos resoluciones aprobadas en el marco de la Organización de Estados Americanos. Una del 3 de abril del año pasado, que señalaba ahora, y la otra llamando a la suspensión de elecciones justamente antes del 20 de mayo. O sea que no es una organización inactiva al respecto de Venezuela, es una organización que no solamente en función del trabajo del secretario general, de los 5 informes que hemos realizado sobre Venezuela, también los órganos políticos deliberativos de la organización han tomado decisiones. Si en esta ocasión no se logra ese consenso mayoritario, quedaría en riesgo la legitimidad del mayor organismo hemisférico que reúne a los países de la región. La OEA tiene 70 años y la OEA está involucrada en cada uno de los principales temas del continente y todos los temas del continente que tienen que ver con democracia y derechos humanos están en la Organización de Estados Americanos y es el ámbito para discutirlo. O sea, la obtención de un voto más o un voto menos no le hace a la relevancia absolutamente fundamental que tiene esta organización en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Será cuestión de insistir, será cuestión de seguir adelante y será cuestión de lograr los resultados, pero definitivamente lo que hacemos cada día es trabajar para ello. Bueno, hablando de situaciones difíciles de derechos humanos, vamos al tema de Nicaragua. Usted mismo salió de su oficina hace 2 días y quiso establecer un diálogo con los manifestantes que airadamente protestaban en frente de la Organización de Estados Americanos.
Digo, quiso establecer un diálogo y la mayoría de estos manifestantes le pedían a usted como secretario general calificar de dictadura el gobierno de Daniel Ortega. 2 días después le hago yo esa pregunta. En este momento, ¿está usted como secretario general dispuesto a calificar como una dictadura el gobierno de Nicaragua? Mire, eso es una pregunta que definitivamente, como lo señalé también a los manifestantes, lo que pasa es que mis respuestas creo que fueron editadas en muchos de los videos presentados. Nosotros tenemos 2 dictaduras en este continente, que son Cuba y Venezuela. Eso es claro. Si nosotros entreveramos países en los cuales tienen importantes problemas en su construcción democrática, que tienen muchas dificultades en la implementación y la vigencia de los derechos civiles y políticos de la gente, pero los mezclamos con una situación dictatorial que es completamente diferente. O sea, yo nunca, en los trabajos que hemos tenido con Nicaragua en este tiempo, nosotros hemos hablado de elecciones, hemos hablado de elecciones libres con observación de la OEA, hemos hablado de corregir el funcionamiento del sistema electoral. Ayer mismo, negociaciones de la Organización de los Estados Americanos con el gobierno de Nicaragua bajó al presidente del Consejo Electoral nicaragüense. Tenemos recomendaciones que son las más profundas que se han hecho. Las dinámicas más críticas de los procesos electorales nicaragüenses los hizo la Organización de Estados Americanos. También la Secretaría General ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha negociado también la conformación de un GIEI, de un grupo independiente de expertos, para tener justicia para los casos de represión en Nicaragua. Nosotros hemos condenado cada una de las muertes que hay en Nicaragua y hemos pedido justicia para cada una de esas muertes y hemos hecho responsable en todos los casos definitivamente al gobierno, porque debe preservar la seguridad, y también a los factores represivos. Sin perjuicio de que ha habido violencia un poco más extendida, ¿no? O sea, ya en el primer día murió un sargento de la policía, asesinado un sargento de la policía nicaragüense. O sea que, pero sí es importante detener la violencia. Es fundamental que no exista un muerto más en Nicaragua. Y este contexto de justicia definitivamente lo tenemos que lograr, porque un país no puede seguir acumulando decenas y decenas de muertos por sus manifestantes. Debemos dar eso, y debemos darle al país elecciones libres y transparentes, que son las 2 variables en las que está trabajando la organización. Pero nosotros estamos muy lejos de eso en Cuba y en Venezuela. No tenemos ninguna posibilidad hoy todavía de elecciones libres en Cuba ni elecciones libres en Venezuela. Sí, las tenemos de lograr en Nicaragua, pero también hay factores antidemocráticos que están operando y hay mentiras también operando, y nosotros hemos denunciado esas mentiras, porque hay, primero hay una misión que tuvimos en Managua en días pasados. Al comenzar una reunión le dijeron: miren, si lo que ustedes quieren es una solución constitucional para Nicaragua, entonces son cómplices de Ortega. ¿Somos cómplices por querer una solución constitucional, por querer elecciones democráticas? ¿Cómplices de quién? Cómplices de la democracia, de eso es lo que somos. Pero le voy a hacer de abogada del diablo, porque ese tipo de cuestionamientos, claro, son válidos cuando hay motivos para desconfiar de la honestidad, de la transparencia, del diálogo que propuso Daniel Ortega. ¿Cree la OEA en la transparencia de ese diálogo? Pero mire, si yo le digo, estamos diciéndole al gobierno, tiene que entrar la CIDH para investigar las violaciones de derechos humanos y los asesinatos de manifestantes, y el gobierno autoriza eso, no hubo ninguna táctica dilatoria, ni hubo mala fe en la negociación, se cumplió además. Decimos, hay que crear un grupo independiente de expertos para investigar los asesinatos. Se cumple también, y estamos en la implementación del grupo de expertos para ser enviado a la brevedad. Eso tampoco hubo ninguna maniobra dilatoria. En el tema de las elecciones, nosotros lo que precisamos es reparar y resolver los conceptos fundamentales que un proceso electoral en Nicaragua necesita hoy. Por ejemplo, nuevas autoridades electorales, y la remoción, la renuncia de Rivas definitivamente es un paso muy importante en ese sentido. Pero hay gente que no está yendo por ese camino, hay gente que quiere otro camino, que no es electoral y que no es constitucional. Y yo no voy a meter a la organización en ningún otro camino que no sea constitucional
ni electoral. Y hay gente que se cree dueña de la verdad, como el espíritu de hacendado centroamericano funciona mucho también, ¿no? Hay gente que es dueña de la tierra, que por lo tanto es dueña de la gente que trabaja en la tierra, que es dueña del ganado y es dueña de la verdad porque lo dicen ellos. Eso, en esta organización no. En esta organización vamos a trabajar democracia y derechos humanos y los vamos a trabajar en función de las realidades políticas que se puedan ir construyendo. Pero son procesos electorales y son contar los votos de la gente. No es ningún otro el camino. ¿Cuál es ese camino al que usted se refiere? ¿Cuál es ese otro camino? Ese otro camino es elecciones tan adelantadas como se puedan hacer, tan a la brevedad como se puedan hacer y que contemos los votos bien de la gente. Punto. Pero no, el otro camino que quieren otras personas diferente del democrático. Otros quieren que se instalemos a otro gobierno en el poder sin contar con nada de esto. No, eso no, ni de casualidad. No cuenten con la organización para avalar ninguna chanchada de esa, por favor. Ahora, una de sus premisas es precisamente adelantar el proceso electoral. Humanos, sí, y una de sus premisas es adelantar el proceso electoral en Nicaragua. Su premisa como secretario general de la OEA, este tema específico va a ser tratado en la Asamblea y podríamos esperar que en la Asamblea General haya un pronunciamiento de todo el organismo pidiendo el adelanto de las elecciones en Nicaragua. Mira, el temario de la Asamblea, como es de su conocimiento, no depende del secretario general. Ojalá dependiera del secretario general. Lamentablemente no es así. Depende de las iniciativas de los países y de los votos que obtengan para aprobar ese temario. Es eso, o sea, definitivamente. El tema Venezuela sí está incluido en la agenda, el tema Nicaragua no ha sido incluido en la agenda. Pero es posible que lo sea. Sí, hay iniciativa y esa iniciativa es votada definitivamente. Sería una buena idea. Ahora, la OEA ya ha participado en varios de esos procesos a través de la Comisión Interamericana, de la misión que ha mandado, pero ¿estaría la Organización de Estados Americanos dispuesta a ser garante de ese diálogo que en este momento marcha con la mediación de la Iglesia Católica? La Organización de Estados Americanos no se va a esconder nunca del compromiso con la responsabilidad con la democracia, los derechos humanos, con las libertades fundamentales, con garantías fundamentales para la gente. Vamos a hacer lo que sea necesario. No nos vamos a prestar para algunas cosas como las que señalábamos, pero todo lo que sea democracia, definitivamente vamos a estar ahí primero que nadie. Le voy a hacer la última pregunta mezclando las dos crisis que estamos enfrentando en el hemisferio, que es Venezuela y Nicaragua. Con respecto al papel que ha jugado la OEA, esa crisis de Venezuela lleva décadas y era previsible que llegáramos a este punto, pero la actuación de la Organización de Estados Americanos ha tenido varias fases. ¿Qué diferencia la actuación de la Organización de Estados Americanos bajo la Secretaría General de Luis Almagro de las anteriores en las cuales se veían venir estos problemas? Yo no voy a juzgar a ninguno de mis antecesores. Cada uno supongo que hizo lo que pudo en los momentos que pudo y en función de su contexto histórico. Pero Luis Almagro, secretario general de la OEA, yo, secretario general de la OEA, hago lo posible para cada uno de los casos. Pero evaluando, perdóneme le interrumpo, evaluando lo que se hizo en Venezuela con respecto a la actual crisis en Nicaragua para no repetir errores. Lo que tenemos que hacer es siempre, y es lo que, por eso la misión que hicimos para observar las elecciones municipales, por eso las recomendaciones, por eso la creación de un grupo de la Organización de Estados Americanos para resolver las disfuncionalidades del proceso electoral nicaragüense, porque tenemos que erradicar las malas prácticas desde el principio. Si las malas prácticas no se erradican desde el principio, entonces tienen un crecimiento y es mucho más difícil revertir procesos como ocurrió en Venezuela, que se transformó un proceso de paulatino desmantelamiento de la democracia, hizo que el país terminara cayendo en una dictadura. Secretario General, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.